Antes de comenzar, me voy a permitir leer una breve semblanza del ponente que nos acompaña el día de hoy. Tengo el gusto de presentarles a Mauricio Enrique Guerrero Martínez. Él es licenciado en Comunicación, tiene estudios de maestría en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con otra maestría en Comunicación Institucional por el Centro Avanzado de Comunicaciones, ACE. Desde septiembre de 2021 es director de CMS Consultores, dedicados a la comunicación y a la mercadotecnia social. El despacho trabaja predominantemente en empresas para organizaciones civiles. CMS es, perdón, fue una empresa socialmente responsable construida en el, perdón, responsables del país que ostentó por quinto año consecutivo el distintivo ESR. También fue director de la Escuela de Comunicación en Relaciones Públicas de la Universidad Latinoamericana y el Colegio Franco-Español. Maestro, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Bienvenido y le cedo la palabra. Muy buenos días a todos. Gracias, María Fernanda. Me da mucho gusto tenerlos hoy, el día de hoy, en este taller, y que lo que pretendemos es dar un panorama de lo que es la comunicación estratégica y las relaciones públicas como una herramienta fundamental para la visibilidad de su organización. Pretendemos que este espacio sea un espacio interactivo y que al finalizar el tallercito breve tengan ustedes los elementos para poder hacer una estrategia de comunicación y relaciones públicas. Entonces pido su participación activa y no se preocupen, los materiales les llegarán al final de las dos sesiones y constan de la presentación que vamos a ver a continuación, la grabación y un material complementario que es un diagnóstico que les voy a dejar para que después ustedes lo apliquen porque no nos daría tiempo verlo aquí en detalle, y también un manualito que se realizó sobre este tema con la Junta de Asistencia Privada hace unos 4 o 5 años y que a lo mejor algunos de ustedes lo tienen y lo conocen, pero si no, se los vamos a compartir. Quiero decirles que para CMS Consultores y para mí, los materiales los pueden diseminar con las personas que ustedes quieran. Si nos colocas la presentación, por favorcito, Fernanda. Y bueno, lo que pretende este taller de relaciones públicas es dar un panorama. La siguiente diapositiva, por favor. El objetivo de este taller es que ustedes consoliden sus conocimientos teóricos, metodológicos y prácticos para poder realizar un programa de comunicación y relaciones públicas. Básicamente es identificar quiénes son sus públicos importantes o sus grupos de interés con los que deben de relacionarse y tratar de hacer una planeación estratégica de la comunicación, es decir, tratar de buscar unir la misión, la visión y los valores de la organización con las metas y objetivos de la organización para transferirlos o convertirlos en mensajes que se puedan enviar por los canales adecuados. Eso va a significar que vamos a hacer una identificación de cuáles son nuestras audiencias claves, vamos a tipificar lo que es el proceso de comunicación en las organizaciones de la sociedad civil, que es muy común al que ocurre en cualquier empresa pública o privada, lucrativa o no lucrativa, y en el que vemos que la comunicación es en sí una herramienta para el logro de los objetivos. ¿Y cómo vamos a optimizar la presencia de nuestra organización en las redes sociales? Que finalmente será motivo de un tercer taller que los invitamos, que será a finales de mes y que nos impartirá Alejandro Ferráez, que es consultor de CMS, que también hoy nos acompaña. Entonces, el curso se complementaría con ese taller de estrategias que les recomiendo que ustedes puedan participar. Si ponemos la siguiente, por favorcito, y le voy a pedir a alguno de los participantes, a Carla Yadira, que nos haga favor de leer esta lámina para entender un poquito lo que es la comunicación estratégica. Te escuchamos, Carla.
Claro, buenos días a todos. Bueno, vamos a dar lectura entonces a la primera lámina, es comunicación estratégica. La comunicación estratégica es un proceso participativo que permitirá trazar una línea de propósitos que determina el cómo se pretende lograr los objetivos. El proceso de comunicación debe comprometer a la mayoría de los actores de la misma, ya que su legitimidad y el grado de adhesión dependerán en gran medida del nivel de participación con que se implemente. La comunicación estratégica requiere de una adecuada planificación, entendiendo esta como el proceso por el que una organización, una vez analizando el entorno en el que se desenvuelve y fijados sus objetivos a corto y largo plazo, selecciona las estrategias más adecuadas para lograr esos objetivos y define los proyectos a ejecutar para el desarrollo de esas estrategias. Muy bien. ¿Alguien que nos quisiera comentar o traducir, digamos, la dimensión académica de esta definición en algo más cotidiano, en algo más común? ¿Qué nos diría? A ver, Mayra, ¿qué nos comentas? Pues considero que es el saber comunicar, ¿no? Básicamente, sí. ¿Y qué más? Me gusta la parte donde dice analizando el entorno. Creo yo que el saber comunicar es hacer un análisis, lo que usted hace rato mencionaba en la lámina pasada, a quién va dirigido. Tenemos que aprender a medir, ¿no? El impacto hacia quienes estamos desarrollando nuestra comunicación. Claro que sí. Muy bien, entonces si nosotros tradujéramos el concepto de comunicación estratégica a un término más amplio, pues estaríamos hablando de cuáles mecanismos genera nuestra organización para comunicarse adecuadamente, ser visible, es decir, que la gente la conozca, pero sobre todo que no reconozcan. Y entonces podríamos decir que la comunicación estratégica es un esfuerzo para que la organización sea visible, sea conocida, sea reconocida por la comunidad y finalmente que pueda ser sustentable. Y entonces ahí partimos de una premisa muy importante. Lo que no se comunica no existe. Y entonces si nosotros no hacemos el esfuerzo adecuado de buscar posicionar a nuestra organización en la boca de los públicos que nos interesan, que básicamente son dos públicos importantísimos. Uno serían los beneficiarios y otro serían los donantes. Sin beneficiarios y donantes la organización no puede existir. Además de otros públicos que también son importantes, el órgano de gobierno, los trabajadores, los colaboradores, otras organizaciones, la propia Junta de Asistencia Privada, los medios de comunicación, y entonces nosotros vamos a ver qué esfuerzos tenemos que hacer para podernos proyectar. Y entonces vamos a ver cómo podemos conceptualizar esta comunicación estratégica en el marco de nuestra organización. Si nos pasas la siguiente, por favorcito, Fernanda. Entonces, estamos hablando que la comunicación estratégica sería una comunicación holística, es decir, una comunicación de 360 grados. Y les preguntaría yo a ustedes, entonces, alguien que nos quiera compartir, ¿qué es eso de holística? ¿Qué es eso de una visión estratégica de 360 grados? ¿Quién nos quiere compartir? Bueno, si no, vamos a pedirle a Adriana. El abarcar la totalidad, ¿no? El tener Es, como esa parte de ver todo, la dimensión de 360 grados. Perfectamente contestado, sí. Esa visión es justo, es una visión panorámica, 360 grados lo podemos visualizar justo con una circunferencia y si pusiéramos a nuestra organización en el centro, sería todos los públicos y las audiencias que están alrededor de la organización. Y holística es como si viéramos una visión de conjunto. ¿Han visto cuando nos pasan las fotos de la Tierra?
vistas desde una nave espacial o desde el telescopio X de la NASA, lo que vemos es una visión holística de la Tierra. Vemos a la Tierra pequeñita, no distinguimos un país en particular, pero sí distinguimos varios continentes y los océanos y lo vemos así en panorama. Muy bien. Otro aspecto muy importante que me gustaría que alguno de ustedes participe, siéntanse con la confianza, levanten la mano y para que les puedan abrir el micrófono y para que todo el mundo tengamos posibilidad de participar. ¿Ustedes creen que las organizaciones realmente han desarrollado una visión estratégica de la comunicación o creen que realmente no hemos tenido una visión estratégica? No. ¿Quién nos comenta? Hola, Bueno, buenos días. Yo, Sandra Corona. sí, Sandra, bienvenida. Gracias, maestro. Mire, pues yo pienso que hace falta incorporar más la comunicación en las organizaciones, porque como usted bien lo señala, la visión 360 es un referente para ver la forma de gestionar y analizar a una organización, no solo enfocarse en áreas aisladas, sino verlo como un todo en las organizaciones o empresas, desde procesos internos, factores externos, personas y la cultura organizacional, que eso es muy importante para mí en la comunicación, lo que es el clima laboral, el liderazgo, la comunicación interna, y creo que de esa manera se pueden ver resultados y la retroalimentación para ver pues también es importante no perder de vista los indicadores de desempeño, porque lo que no se mide, pues a veces parecería que no funciona, maestro. Es cuanto. Perfecto, excelentes apreciaciones, Sandra. Y justo lo que tenemos que hacer es entonces cambiar nuestra mentalidad y buscar ser más proactivos que reactivos, porque justo no hemos tenido esa dimensión. Estamos tan involucrados en hacer nuestras actividades diarias que de repente dejamos de lado la comunicación. Y aquí les quiero dar una, pues no sé, para mí es buena, pero a lo mejor para ustedes es mala. La comunicación es una herramienta indispensable para el logro de los objetivos de nuestras organizaciones. ¿Y qué creen? Es como darle mantenimiento al avión en pleno vuelo. Pues no podemos decir, ¿saben qué? Pues mañana cerramos la organización, 3 días, porque fíjense que tomamos un curso y vimos que la comunicación era muy importante y vamos a planear. No, la organización tiene que seguir su devenir cumpliendo con su propósito y su misión institucional y también tiene que hacer el esfuerzo de comunicarse adecuadamente, porque comunicarse adecuadamente es una inversión de largo plazo porque nos permite mantener informados a los públicos clave. Y entonces, si tenemos informados a los públicos clave, pues podemos generar ese sentido de pertenencia. Y ahí me gusta hacer una referencia cuando hablamos de la comunicación en las organizaciones de la sociedad civil. Hablamos de que la comunicación en las OSCs debe de ser una comunicación oportuna, una comunicación suficiente y una comunicación de calidad. Y entonces estos principios solo se logran si somos proactivos. Y la triste realidad es que la mayoría de las organizaciones son reactivas. Ah, nos invitan a un programa de radio, pues vamos, y luego no sabemos ni qué decir porque no lo preparamos. O de repente, pues tenemos algún problemita, lo comentamos, se fuga información y lo resolvemos. Pero pues quiero decirles que la comunicación tiene que tener ese sentido proactivo, es decir, se tiene que anticipar a los hechos. La comunicación debe estar planteada en términos de una herramienta para el logro de los objetivos de la organización. Si queremos tener un cumplimiento cabal de nuestro objeto institucional y tener un cumplimiento también adecuado de nuestros indicadores, nuestras metas, como lo establecimos en nuestro modelo de atención, la comunicación y las relaciones públicas son herramientas súper importantes. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Aquí vamos a hacer una percepción como un interrogatorio de para qué es importante la comunicación. La siguiente, por favor. Y entonces, díganme ustedes, ¿la comunicación para qué?
¿quién nos comenta? Yo, Si alguien maestro quiere, Sandra. adelante, bienvenida. Gracias, maestro. Pues creo que la comunicación, ¿para qué? Pues obviamente el para qué creo que es la clave de la comunicación. ¿Por qué? Porque en el entendido que, ¿para qué lo decimos? Para que quede pues fuerte y claro, porque luego es problema de apreciación o de criterio, que ciertas personas a lo mejor lo entienden de una forma y no es lo que se quería llegar o hacer en determinado momento en las organizaciones. Y cuando no hay un para qué, una razón de ser, creo que ahí es donde se pierde toda la, pues yo creo que todo el resultado que uno espera del un para qué hacer las cosas, siempre es importante indicarle a las personas, ¿para qué quiero hacer esto? ¿Para Claro. qué? Para que nos dé ciertos elementos que estamos buscando para un resultado. Es cuanto. Excelente tu apreciación. Y entonces, si nos vamos a la siguiente lámina, si desdoblamos entonces ese sentido, el para Tenemos qué, una, perdón, maestro, tenemos una manita levantada también de Iris Negrete que adelante, quiere bienvenida, participar. claro, bienvenida. Iris, por favor, si gustas encender tu micrófono. Sí, lo siento. La comunicación para qué es que me quedando otra pregunta y la comunicación es para transmitir un mensaje efectivo hacia la organización. Efectivamente. Y entonces justo ese generar expectativas, crear o modificar opiniones, construir una imagen, influenciar a los otros, propiciar actitudes, generar acciones y finalmente provocar conductas. Y todo esto lo pretende la comunicación. Y entonces les pregunto yo, si nosotros hacemos una campaña de comunicación y relaciones públicas y utilizamos las redes sociales y difundimos lo que es la organización, ¿qué queremos al final de cuentas? ¿Qué buscamos con esa estrategia? Pues generar acciones y provocar conductas. ¿Y de quiénes? Bueno, queremos generar acciones y provocar conductas tanto de los beneficiarios como de los donantes, como de los consejeros o patronos, como del equipo de trabajo, cada quien con diferentes dimensiones. Una parte está relacionada con que los beneficiarios concurran a nuestra organización, que vean que somos una posibilidad para resolver tal o cual problema por el que fuimos creados. O también es provocar conductas y decir, mira, nuestra organización es una organización eficiente, es una organización productiva y necesita y merece recursos. Y entonces la provocación de la conducta a través de un folletito, de una campaña, es que el donante se sensibilice y nos dé finalmente un donativo. Entonces la comunicación es una herramienta, ante todo una herramienta viva que tenemos que estar retroalimentando permanentemente. Si pasamos a la siguiente, por favor. Y en el Inter, alguien que quisiera hacer algún comentario o alguna inquietud. ¿Todo va claro? En el chat no Adelante. tenemos comentarios. No tenemos Muy comentarios en bien, el chat, maestro. muy bien. Yo, Bueno, entonces aquí maestro vamos a Sandra, nada más. Maestro Adelante. Sandra, nuevamente, nada más apreciando todo lo que llevamos de su gentil presentación, creo que aquí un elemento importante de la comunicación es tener una comunicación persuasiva y asertiva, creo yo. Definitivo. Sí. Y si nos conceptualizas, ¿qué entiendes tú por asertiva y persuasiva? Sí, maestro, persuasiva, pues como bien la palabra lo dice, ¿no? Tenemos que estar alertas en cómo persuadir a nuestros clientes, a nuestra audiencia, y la parte asertiva, que sea una comunicación que dé una expectativa que el público está esperando de nosotros como organización. Muy bien, asertiva es que sea empática y persuasiva sería justo que sensibilice, que cambie de opinión o que sensibilice al grado de lo que estamos buscando. Muy bien, excelente. Hernández, perdón, no alcanzo a ver tu nombre, si nos das tu comentario.
Sí, claro, Lourdes Hernández para servirle. Lourdes, bienvenida. Yo lo que quisiera comentar de todo lo que estamos viendo es que aparte de los puntos que vamos platicando, es importante que la comunicación sea congruente, que lo que estoy diciendo se refleje en acciones, ¿no? Eso considero que es muy importante. Bueno, acabas de dar un punto que es fundamental. Hay un atributo que dice, la comunicación en una organización pública o privada tiene que tener 3 componentes importantes: ser congruente, ser coherente y ser consistente. La congruencia efectivamente se ve relacionada con los planteamientos entre el decir y el hacer. Entonces, la organización es congruente en la medida que cumple con lo que dice, que postula hacer, y lo hace de la mejor manera. Ese es el principio de congruencia. Coherencia es que los propósitos se cumplan de manera, pues, comprometida de parte pues, de todo el equipo. O sea, que estos principios de congruencia, coherencia y consistencia no nada más los tenga el presidente del patronato o el director o el responsable de comunicación, sino que sea una constante de todo el equipo de trabajo, sean voluntarios o sea personal remunerado y profesional. Y luego la otra es consistencia, y la consistencia es que no nada más es de un día, es un proceso permanente. La comunicación es un proceso permanente, que lo que entonces nosotros hacemos es le generamos a la organización un entorno en donde la comunicación pueda florecer, que la comunicación pueda darse. Y en ese sentido les hago una recapitulación muy breve de algunas definiciones de comunicación. Comunicar proviene de la voz latina comunicare, y comunicare quiere decir poner en común. Entonces, nos comunicamos para poner en común acciones, propósitos, información, sentimientos, valores, muchas cosas son lo que se puede poner en común. Y justo nosotros lo que hacemos es compartirlo. También es la acción y el efecto de hacer a otro partícipe de lo que uno tiene o de lo que uno sabe. Entonces, comunicarnos adecuadamente es participar a los diferentes públicos, a las diferentes audiencias de lo que nuestra organización hace. Otra concepción es un proceso mediante el cual se transmiten significados de una persona a otra, o en este caso de una institución a otra institución, o de una institución a una persona, o de una institución a un grupo de personas. Y si vemos otra definición un poquito más académica, sería la ciencia que estudia la transmisión de los mensajes, las ideas, las emociones, las habilidades, por medio del uso de símbolos, palabras, cuadros, figuras gráficas. Entonces vemos que la comunicación, para que pueda ocurrir, lo que necesita es un soporte material donde pueda transmitirse. Y entonces esos soportes normalmente son los medios de comunicación, que pueden ser, como ahorita en esta sesión, la palabra o la imagen, pero también el conjunto de todos los procedimientos tecnológicos que nos permiten interactuar. Y entonces vemos que la comunicación necesita de esos soportes materiales para que pueda ocurrir. Y entonces ahí sí tenemos que ser cautelosos en buscar los medios adecuados para que la comunicación fluya. Y entonces, ¿qué? Bueno, vamos a suponer, si decimos vamos a dar una capacitación a través de una plataforma tecnológica, en este caso Teams, pues tenemos que buscar que la gente tenga acceso a la tecnología, que la conozca para que pueda ocurrir. Y si no, tendríamos que buscar un mecanismo de comunicación pues diferente para que pueda ocurrir, para que los actores y participantes puedan confluir. Vamos a la siguiente. Entonces, la comunicación es una estrategia y una herramienta para la gestión diaria. Traducido en otros términos, la comunicación no es un propósito en sí misma. La comunicación es una herramienta para el logro de los objetivos institucionales. ¿Y qué pretende la comunicación? 3 puntos importantísimos. La mejora de la imagen y la notoriedad pública a corto plazo.
es decir, este aspecto que decíamos de que la comunicación nos permite hacernos visibles en el entorno, y entonces lo que queremos es que la comunidad conozca y reconozca el alcance de nuestra organización. Conozca, es decir, de que sepa que somos una institución de asistencia privada que atendemos y privilegiamos el solucionar algún problema, pero después de que nos reconozcan de que somos una entidad reconocida porque hacemos bien las cosas y a la primera, y porque convocamos también a la comunidad a participar para el logro de sus objetivos. ¿Y eso qué pretende? El fortalecimiento de la confianza y la credibilidad de la gente a mediano plazo. Y también es un elemento para consolidar la reputación como un reconocimiento a todos los ciudadanos a largo plazo. Porque las organizaciones, además de los recursos que tienen que movilizar para poder existir, finalmente subsisten porque la comunidad lo desea, porque las organizaciones están cubriendo algunos de los objetivos que la sociedad demanda. ¿Hasta ahí vamos bien? Y entonces, por eso decimos que la comunicación es una estrategia y una herramienta de gestión para el logro de los objetivos institucionales. Y cuando hablamos de comunicación aquí en este taller, estamos hablando de comunicación y relaciones públicas. Después las vamos a distinguir una y otra, pero ahorita hablamos así de manera integral. La siguiente. Entonces, si volvemos un poco a la visión que decíamos que la comunicación estratégica es una visión holística y una visión de 360 grados, aquí en este diagramita lo van a ver más fácil. Si ustedes ven las flechitas que están girando de izquierda a derecha, van a ver que son los diferentes grupos que están alrededor de nuestra organización. Y si nosotros vemos el circulito del centro que dice administrativa, institucional y mercadológica, sería cómo tendríamos que visualizar la comunicación en el interior de nuestra organización. Y la veríamos en 3 componentes fundamentales. La comunicación administrativa como ese esfuerzo que realizan las organizaciones para mantener informado de manera, ¿se acuerdan?, oportuna, suficiente y con calidad a todo el público interno. Es decir, que la gente sepa qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Lo que hablaba una de sus compañeras que nos decía es como el vehículo para transmitir todos estos elementos de la cultura organizacional. Y entonces, bueno, están los procedimientos, las normas, los reglamentos, los códigos de ética, los valores, la misión y la visión. Son todos esos aspectos que le dan soporte y sentido a la comunicación administrativa. Luego vemos otra parte que es la comunicación institucional. Y la comunicación institucional es esa comunicación que se conforma de proyectar la imagen de la organización ante diferentes públicos. Ante la Junta de Asistencia Privada, ante las autoridades, ante otros organismos, ante las redes, no las redes sociales, sino las redes temáticas de organizaciones, que si de repente la red o los grupos de organizaciones que atienden niños y adolescentes, las organizaciones que atienden adultos mayores o las organizaciones que atienden grupos vulnerables, y vamos viendo cómo se interactúan. Y luego hablamos de comunicación mercadológica o le llamamos comunicación para la causa. Y este modelo de comunicación es el modelo de comunicación que utilizan las grandes empresas. Lo que pasa es que aquí lo estamos tropicalizando al área social. Y entonces por eso le ponemos comunicación mercadológico para la causa, donde entonces vamos a identificar ahí a diferentes públicos, dependiendo en qué esfera se encuentren. Y los públicos se van a llamar públicos o se van a llamar audiencias o también les vamos a poner grupos sociales o también pueden ser colectivos o pueden ser partes interesadas. Y si queremos hablar ahora en términos muy técnicos, hablaríamos de los stakeholders, que son estos grupos de interés que conforman
los diferentes públicos o audiencias de una organización. Y son vivos y son dinámicos. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, la comunicación tiene que tener una dimensión distinta dependiendo a qué público vamos a hablar. Y entonces al público interno nos comunicamos de una manera, al público institucional nos comunicamos de otra, y al público mercadológico, es decir, a donantes y aliados estratégicos y beneficiarios, nos comunicamos de otra forma. ¿Alguien quería hacer algún comentario? Bienvenido. ¿Nadie? Yo, maestro, Sandra, Adelante. Sí, Sandra. pues, estamos hablando también de algo muy importante que es la imagen institucional, maestro, y pues recordemos que la imagen es percepción. Esto quiere decir que nosotros no somos dueños de nuestra imagen institucional en muchos casos. Nuestra imagen vive en la cabeza de los demás, y como esto se convierte en una realidad con el paso del tiempo, pues creo que pues somos percepción de acuerdo a nuestra misión y visión que desarrollemos institucionalmente, maestro. ¿Es cuánto? Claro, no, definitivo, y que veamos que esa percepción es tan importante que de repente se puede caer de la noche a la mañana por una mala imagen o por una mala reputación. Y sí, esa percepción es lo que la gente tiene como referente en nuestra organización. Y la gente entonces percibe si nuestra organización es buena o es mala en función de esos primeros contactos que se dan por la sensibilidad que la gente ha tenido respecto a la comunicación que ha emitido nuestra organización. Y claro que es súper importante. Igual de las personas tenemos justo una percepción, y la buena imagen se perpetúa en la medida en que la organización tiene una comunicación efectiva, asertiva, cordial, accesible, porque también pues la comunicación tiene que ser lo suficientemente sencilla que pueda abarcar a todos los públicos. Y entonces, aunque de repente sí le demos una dimensión diferente, a la hora que estamos hablando con los donantes, bueno, pues hablamos de metas, de indicadores, de logros, y a lo mejor cuando estamos hablando con los beneficiarios, hablamos más de nuestro modelo de atención, de calidad, de calidez, pero finalmente son los requerimientos de información que tienen que tener cada uno de los públicos. O cuando establecemos nuestros informes y reportes para la Junta de Asistencia Privada, pues son reportes de carácter más técnico, porque es lo que demanda ese público. Y entonces sí tenemos que tener esa sensibilidad de poder utilizar estos, pues, matices de la información dependiendo de los diferentes grupos. La siguiente, por favorcito. Entonces, si nosotros vemos, vamos a conceptualizar que en la comunicación administrativa tenemos empleados, voluntarios, el consejo o el patronato, dependiendo el tipo de organización que sea. Ya saben que el consejo directivo es la máxima autoridad en una organización de la sociedad civil que está conformada como AC, y en el caso de ustedes como IAPs o las IBPs en algunos otros estados de la República, pues el órgano de gobierno es el patronato. Entonces, la comunicación administrativa nos sirve para enlazar con estos 4 grupos de audiencias fundamentales. La comunicación para la causa o comunicación mercadológica está orientada a dar información suficiente, oportuna y de calidad a los donantes, a los beneficiarios, a los usuarios, a los financiadores. Y en el caso de la comunicación institucional, va a estar orientada a hablar con otras organizaciones de la sociedad civil, con el gobierno, con los medios de comunicación, con los líderes de opinión y con las empresas que no están contempladas como usuarios o donantes. Entonces vamos a suponer, si ustedes tienen un universo de 10 empresas que los apoyan, ustedes las tienen identificadas aquí como donantes en comunicación para la causa. Pero cuando hablamos de las empresas pequeñas y medianas de México, estamos hablando de comunicación institucional.
Y entonces un buen esfuerzo de comunicación institucional va a convertir que esas empresas puedan pasar al área de comunicación para la causa, porque las vamos a ver sensibilizado para que nos donen tiempo, talento o recursos. Hasta ahí estamos bien. ¿Sí está entendido con claridad hasta dónde vamos? Muy bien. Bueno, vamos a pasar a la siguiente, por favorcito. Entonces, esta comunicación de 360 grados es la que nos va a dar los elementos para poder hacer un plan estratégico de comunicación de nuestra organización. Y entonces vamos a tener que hacer una identificación de quiénes son nuestros públicos internos, externos, qué les queremos comunicar a cada uno de ellos, con qué objetivo, a través de qué medios, con qué periodicidad, quién va a ser el responsable y cuánto nos va a costar. Aunque de repente digamos, bueno, es que vamos a utilizar las tecnologías de información y comunicación y las redes sociales y eso no nos cuesta. Bueno, a lo mejor en términos prácticos no nos cuesta un recurso adicional, pero recuerden que la organización entonces paga Telmex y por pagar Telmex pues también tiene que pagar el internet y luego paga un sueldo a una persona que se dedica a la comunicación y a las redes sociales y tiene 2 voluntarios y entonces sí se van sumando una serie de recursos y sí tiene cierto costo para la organización aunque sea marginal. Entonces, estos elementos que están en azul, quiénes, qué, los objetivos, los medios, la periodicidad, los responsables y cuánto, son elementos que nos van a servir para determinar la estrategia de comunicación de la organización. Si quieren, pasamos a la siguiente. Entonces, aquí tenemos un diagramita muy sencillo para cómo podemos entender el proceso de comunicación en nuestras organizaciones. Y entonces como una viborita. Entonces, ¿de dónde parte? Parte de cómo entendemos la comunicación en nuestra organización, quiénes comunicamos en nuestra organización, qué comunicamos, con qué recursos comunicamos, a quiénes comunicamos, por qué comunicamos, para qué comunicamos y desde dónde comunicamos. Y entonces no sé si alguien, ya tomando en cuenta su organización en particular, hiciera como un recorrido rápido por este caminito, haciéndonos comentarios breves de cada una de los componentes. ¿Quién se anima? No es examen, no se preocupen. A ver, los caballeros, ahora sí que las activas son las damas, no ha habido ninguna participación de algún caballero que se discuta por ahí. Adelante. ¿Quién ya abrió su micrófono? Bueno, si no es caballero, dama. Nos apabullan las damas en este curso. ¿Quién dijo yo? ¿Hay alguna manita levantada por ahí? No, no tenemos ninguna manita levantada al momento. ¿Quién quiere participar? Gisela. ¿Cómo entiendes la comunicación en tu organización? Y de ahí le vamos redondeando las otras preguntas. Parece que no está Gisela. Yo, maestro, si gusta darme la palabra. Perfecto. ¿Quién es que yo no te alcanzo a ver? Sandra, pero con Sandra gusto. Corona, maestro. Perfecto, Sandra, bienvenida. Pues la comunicación en mi organización está trabajándose ese punto porque es neurálgico en las organizaciones de cualquier tipo. Y en mi organización estamos haciendo, reinventando nuestra organización en el tema de la comunicación para que haya todos estos elementos que hemos visto hasta su presentación, todos los elementos que están involucrados para tener una comunicación
más asertiva y eficiente, maestro. Muy bien, excelente. Entonces ahí voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Cómo entiende la comunicación su compañera? Ya nos los dijo, como un proceso vital, fundamental, estratégico. Utilizó la palabra neurálgico, o sea, como diciendo, es una cosa del cerebro de la organización y es importante, es vital, es trascendente y la estamos atendiendo. Perfecto. Así debemos de conceptualizar cada quien. Yo les sugiero que con este diagrama se reúnan con la gente de comunicación, a lo mejor con la directora y alguna persona del patronato, y colectivamente ustedes respondan estas preguntas y saquen su propio planteamiento. Muy bien. La siguiente pregunta, ¿quiénes comunicamos en nuestra organización? ¿Quiénes comunican en tu organización, Sandra? Pues directamente el patronato. En las reuniones de patronato, pues se ve todo qué es lo que se va a comunicar y cómo. Y ahorita yo como administradora estoy tomando el control precisamente de esta comunicación para que se entienda y se ejecute, sobre todo porque volvemos al mismo tema, ¿no? A veces la comunicación, si no es clara, precisa y concisa, se puede desviar en el camino y es cuando los resultados no son los que esperaba uno, maestro. Claro. Entonces, si nosotros le damos ese sentido de quiénes comunicamos, vamos a ver que hay diferentes públicos que comunican, pero si nos vamos a un modelo más simplista, todos los miembros de la organización comunican. Comunica desde el presidente del patronato como representante de la organización, los miembros del patronato en lo individual, los miembros del equipo de trabajo en sus diferentes áreas, la administración, la comunicación, la atención directa a los beneficiarios, el equipo contable, hasta el mensajero. Todos comunican de alguna manera. Y justo una mala comunicación del mensajero o de la recepcionista afecta lo que comentábamos en otra intervención, la imagen y la reputación de la organización. Y no es lo mismo contestar, bueno, a decir, Fundación Fulanita de tal a sus órdenes, ¿en qué le podemos servir? O buenos días, Patronato X, y entonces todo eso tiene que ver, igual cuando va la interlocución de alguno de los miembros. Muy bien, ¿qué comunica tu organización? Vamos en el tercer bloque siguiendo la escalerita. ¿Qué comunica tu organización? ¿Yo misma, maestro? Sí, porfa. Pues comunica, perdón. Sí, si quieres tú el qué, y ahorita buscamos otras. Ya Minerva está levantando la mano y ella que nos conteste con por qué, quiénes y con qué, y su duda. Perfecto, sí, el qué. En lo que resta del tiempo. Sí, Sandra, si gustas continuar con tu participación y posteriormente seguiría Minerva, por favor. Perfecto. ¿Qué comunicamos los diferentes servicios que tenemos a los pacientes público general? Creo que eso es lo más importante. ¿Qué comunicamos? ¿Qué servicios médicos y especialidades contamos en nuestra organización? Eso tú lo acabas de decir, eso para los pacientes. Pero ¿qué comunicas para el público administrativo? Pues el trabajar haz de cuenta, con eficiencia, con calidad, con calidez. ¿Qué comunicas al patronato? Pues también que haya fluidez en la toma de decisiones. O sea, el qué va a variar dependiendo los públicos a los que estemos dirigidos. Minerva, si fueras tan amable de respondernos por qué comunicamos en las organizaciones y cuál es la visión de tu organización en particular. Gracias, Minerva Rodríguez de Fundación Jesús García Figueroa. ¿Por qué comunicamos? Porque todo aquello que no se comunica, pues dicen, ¿no? Que no existe, no se visibiliza. Muy bien. Entonces es muy importante desde la organización, como bien decías, pues del patronato, desde el propio equipo, o sea, somos un equipo pequeño,
pero a veces el área administrativa no sabe lo que pasó en operación y ahí pueden existir pues ciertas acciones que no estén alineadas o que no estén enfocadas, ¿no? Internamente. Hacia el exterior mostramos mucho lo que son los resultados, testimonios, actividades, logros, donde tenemos presencia, a los donantes, lo que han aportado, y como para Muy qué, bien, pues principalmente, pues nuestra mayor preocupación que creo que compartimos muchas organizaciones, finalmente es para la recaudación, ¿no? Porque claro. pensamos que si no están sensibilizados, si no conocen, si no damos transparencia y rendición de cuentas, pues va a ser más difícil que nos ubiquen. De por sí, o sea, dices Jesús García Figueroa, pues no lo conocen muchos, entonces es lo que Sí, lo estamos buscando. conocemos, dan becas, Ah, muy bien, Mauricio. a Hace que mucho que veas. tomé un curso contigo en el CMFI. Ah, De mira, muy bien. comunicación, sí, de comunicación. Ah, mira, excelente. Entonces, sí es muy importante, Minerva, lo que nos está comentando, pero también habría que ver que esa parte de rendición de cuentas es importante, pero también podríamos comunicar de que hacemos mucho, pero podríamos hacer más si logramos mayor participación. Estamos, bueno, compartimos nuestros logros, pero podrían ser más si participa más gente. Entonces, ¿de por qué es toda una serie de motivaciones que vamos estableciendo en nuestra comunicación para convencer más a la gente? Y ahí entonces entraría la dimensión de relaciones públicas. Entonces, a lo mejor hacemos un desayuno con empresarios para sensibilizarlos o hacemos una red con otras organizaciones que dan becas para dar continuidad. A lo mejor nosotros estamos dando becas de educación básica, X número, y hay alguna institución que da solo becas de educación media. Y a lo mejor decimos, bueno, ¿qué tal que si nosotros te damos los datos de nuestros egresados y que pudieran tener este beneficio? Entonces, pues es una manera de ampliar el entendimiento de la organización. Muy bien, Minerva, si quieres con la siguiente, ¿a quiénes y con qué ¿A comunicamos? quiénes? ¿Yo? Sí, ¿A porfa. quiénes comunicamos? ¿Con qué? A través de las redes sociales. A través de Muy bien. boletines. Hacemos boletines bimestrales y los mandamos por correo. A través de presencia en redes sociales y en algunos encuentros que tenemos con los estudiantes. Muy bien. Ese es con Ahí qué y estamos a hablando, quiénes. Ajá. perdón tantito que te interrumpa. En este con qué de lo que nos está comentando Minerva, estamos hablando con qué, refiriéndonos al público de comunicación para la causa. Pero si yo le preguntara a Minerva con qué comunicas al público interno, es decir, al público administrativo, al equipo de trabajo, ¿qué me responderías? Ok, con correos y con mensajes de chat y llamadas telefónicas. Correos, mensajes de chat, llamadas telefónicas, reglamentos de trabajo, juntas de trabajo, hasta los Ok, contratos en determinado momento, comunicar. ¿sí? Ok. Se comunica diferentes cosas en diferentes momentos. Muy bien. ¿Alguien más que nos quisiera compartir el para qué comunica su organización y desde dónde? ¿Quién nos dijo? A ver, ¿quién es la subdirección de A ver, primaria del instituto? ¿Quién es? Hola, ¿qué tal? Guillermo Garrido, ¿me escuchan? Muy bien, Guillermo, perfecto, excelente. ¿Cómo estamos? Pues bueno, Bien, gracias. básicamente el para qué es obviamente para darnos a conocer hacia exterior. A nivel interior, pues para que todos tengan claros los objetivos de la misma y a final de Perfecto. cuentas jalemos parejo. Muy bien. ¿Y el desde dónde? ¿Desde dónde? De manera interna, a través de reuniones que tenemos, correos electrónicos, igual, comunicados oficiales, ya sea desde patronato o direcciones, y hacia afuera, pues a través de nuestras plataformas digitales.
Muy bien. Otra concepción que podríamos tomar en el desde dónde es desde nuestra experiencia, desde nuestro modelo de intervención, desde la visión de nuestros donantes, desde la visión de nuestros beneficiarios. Entonces, volviendo al caso de Minerva, pues imagínense que de repente, en lugar de ella decir, bueno, con nuestros estudiantes becados a nivel universitario tienen logros significativos. Pues no es lo mismo que lo diga ella a que lo diga Margarita Rodríguez, que es egresada del programa de becas de la licenciatura en nutrición. Y entonces dice, bueno, pues yo realmente he logrado esto y esto y esto por el apoyo de la organización. O sea, va a cambiar completamente. ¿O desde dónde? Desde la dimensión de un donante. Oiga, no, pues nosotros estamos súper satisfechos por lo que hace la fundación, porque vemos que nuestras aportaciones realmente crecen a la hora de poder dar becas, se multiplican y estamos muy contentos de contribuir a las becas universitarias. O el testimonio de un beneficiario de otro tipo, un papá que diga, no, pues para mí realmente ha sido un parteaguas el lograr, el que mi hijo hubiera logrado la beca. Entonces, desde dónde lo podemos ir ampliando. Recuerden que desde dónde se puede enriquecer mucho con el testimonio de donantes, beneficiarios y aliados estratégicos. Y es importante que tengamos pues documentados diferentes testimonios que podamos utilizar cuando manejamos nuestras comunicaciones. Gracias. Y pasamos a la siguiente. En esta vamos a hacer, es como si estuviéramos haciendo el plan de comunicación de la organización. Les voy a pedir a dos de ustedes que me ayuden, dos voluntarios que me ayuden. Vamos a ir leyendo. Yo voy leyendo objetivo. El voluntario 1 va a leer siempre lo que está en interrogantes, ¿por qué? Y el voluntario 2 va a decir qué beneficios espero obtener. Y si quieren, concluyendo este esquema y haciendo algún comentario, iríamos un receso de 5 minutitos, porque aunque no lo crean, ya transcurrió prácticamente la mitad de la sesión. Sí. Entonces, bueno, para elaborar un plan de comunicación hay que determinar los objetivos, la audiencia, el mensaje, las acciones, los medios, la frecuencia de la comunicación y estimar el impacto esperado. Tenemos también que asignar un presupuesto y un responsable. Y esto nos va a permitir, si por un lado ya respondimos las preguntas de dónde comunicamos, cómo comunicamos, por qué comunicamos, para qué, y centralizamos esto, vamos a tener la posibilidad de hacer una estrategia de comunicación muy sencillita. Entonces, ¿quién asume el cargo de voluntario 1? O sea, lo que va a hacer es, va a leer, cada que yo diga, por ejemplo, objetivo, va a decir por qué, audiencia, para quién, y el voluntario 2 va a leer la tercera parte. Bueno, vamos a poner a Patricia. Violeta Camacho va a ser 1. Va a ser el que va a leer como voluntario 1. Y Patricia nos va a hacer favor de leer como voluntario 2. Así es que en sus marcas, listos, fuera. A ver, entonces, objetivo. ¿Por qué? Y la siguiente, Patricia. ¿Para quién? No, vas a leer el tercer renglón. Yo leo en negritas, la compañera lee las preguntas primeras y tú las preguntas segundas. Y nos vamos de corridito. Entonces empezamos otra vez. Objetivo. ¿Por qué? ¿Qué beneficios espera obtener? Muy bien. Audiencia. ¿Para quién? ¿A qué grupos de interés va dirigida la comunicación sobre sostenibilidad? Mensaje. ¿Qué? ¿Qué información desea transmitir? Acciones. ¿Cómo? ¿Qué formato se va a utilizar? Medios. ¿Dónde? ¿En qué medios se va a transmitir? Frecuencia. ¿Cuándo? ¿Con qué frecuencia se va a transmitir? Impacto.
¿Cuántos? ¿A cuántas personas se espera llegar? Responsable. ¿Quién? ¿Quién lo va a hacer? Presupuesto. ¿Cuánto? ¿Cuánto va a costar? Muy bien. Entonces, ustedes ven, tenemos que tener esto dosificado. Ya a lo largo de la plática algunos dijeron, no, pues nosotros tenemos boletines o tenemos juntas. Bueno, ¿qué tenemos? Pues lo mismo podemos tener una junta de trabajo diario de 5 minutos, que se la recomiendo. Es mucho más efectivo para una organización tener una reunión diaria de 5 minutos y que puede ser al iniciar el día como el pretexto para tomarse el cafecito y qué hiciste ayer, y ver el día a día a esas juntas que de repente nos citan el lunes a las 9:30 y que tardan 3 horas y se nos hacen eternas. Entonces tenemos que ver cómo lo vamos a manejar y entonces van a ser semanales, participan todos, no participan todos. Tenemos un boletín, bueno, cada cuando se emite mensualmente, quincenalmente, es una hoja de noticias, se saca semanalmente o trimestralmente, o sea, va a depender del tipo de cultura y de entorno de la organización, a cuántas pretende llegar. Y entonces habría que ver que si hacemos ejercicios de comunicación, pues que nos traten de abarcar varias audiencias, que a lo mejor si hacemos un boletín que aunque básicamente esté relacionado con los donantes y darles cuentas de transparencia y rendición de cuentas, pues también nos sirva para el público interno. Y entonces vamos a ir con este cuadrito dosificando nuestras acciones. Y aquí, bueno, en este sentido, está orientado hacia la sostenibilidad de una empresa, pero puede ser cualquier motivo. Aquí está dirigido también a la asistencia social que pudiera tener nuestra organización. Hasta aquí, sería la primera parte, daríamos 5 minutitos. Entonces, nada más me gustaría escuchar algún comentario general y si hay alguna duda, una duda y proceder al receso. ¿Algún comentario general? ¿Cómo vamos? ¿Lo sienten claro? ¿Vamos bien? ¿Demasiado rápido? ¿Cómo sienten? Yo creo que el ritmo está bastante bien, nos está dando conceptos muy claros y de muy fácil adquisición. Vamos tomando notas, vamos bien. Perfecto. Y recuerden que van a tener la presentación y otros documentos. ¿Alguien más? Yo, maestro, pues felicitarlo porque creo que efectivamente, como dice el compañero, son elementos muy precisos, concisos que podemos aplicar en reuniones de 5 o 10 minutos y hacer un proyecto, un plan de comunicación en nuestras organizaciones con esta guía que usted pone aquí a consideración. Creo que es de bastante ayuda para las organizaciones y para la gente que lo tenemos que aplicar. Claro Gracias. que sí, pues muchísimas gracias, no, un gusto. Siempre de mis actividades profesionales, esta de facilitar cursos y talleres me encanta y es donde me siento realizado. Gracias. Son las 11:05, entonces regresamos 11:10 para que estiren las piernas, vayan por un cafecito, tantita agua o lo que necesiten. Si tienen alguna duda, iniciamos con algún comentario o alguna participación. Gracias. Maestro, aprovechando estos 10 minutitos, nada más para preguntar, no escuché al inicio si dónde usted normalmente da cursos aparte de la JAP, maestro. Tiene su micrófono apagado. Sí, gracias, muy amable. Pues nosotros normalmente damos nuestros cursos cerrados, pero si tuviera la gente interés, nos puede decir, oye, pues tengo interés, ¿cuándo se da tal curso? Y podemos ver que luego tenemos algunas personas que nos han solicitado. Y si no, podemos desarrollar intervenciones particulares tenemos 20, 25 temas que manejamos. Somos un equipo de más o menos 15 consultores. Donde damos 2 o 3 temas, cada quien de los que son de su experiencia, y podemos colaborar con las organizaciones cuando nos lo soliciten. Muchas gracias, maestro. Esto era con la intención de que, pues, se nota
el bagaje de conocimientos y experiencia que usted trae, y creo que es lo enriquecedor que nos ofrece la Junta de Asistencia. Muchas gracias, maestro. Gracias. Fíjate que tengo el gusto de, con esta administración es como la cuarta o quinta administración con las que colaboro en la Junta de Asistencia y me da mucho gusto porque pues, es la manera de que nosotros nos vamos, pues también especializando y compartiendo las experiencias. Me da mucho gusto saludar por acá mucha gente que conocemos. Por ahí veo a Margarita Mesa, te mando saludos y algunos otros compañeros. Nos vemos en unos minutitos. Perfecto. Ahora se me hizo chiquito el cuadro y no veo nada, pero si me pasas la siguiente diapositiva. Sí, solo se me perdió la diapositiva en la que íbamos y no la encuentro. No te preocupes, es la del cuadrito que leímos de cómo generar un plan. Ándale. Pero no la alcanzo a ver. A ver, déjame ver cómo le pongo aquí. Estoy comunicando en relación a la solicitud. Sí, si le da doble clic en la pantalla o bien sale un cuadrito con 4 cuadros, ahí mismo le puede dar clic. Es que me sale mostrar más usuarios, me sale el micrófono, la cámara, la manita y el teléfono, a ver si en este, y me sale el de Teams. Si le da doble clic a la pantalla en donde aparece en pequeño la presentación, lo más probable es que se haga grande Estoy dando la doble pantalla. clic y donde dicen 48 y no me sale. Rodri. En la parte superior también le sale como el Si me tiempo que ayudas. llevamos de la sesión y hasta la extrema derecha sale 4 cuadritos. Es que se me hizo chiquita la pantalla y ya no puedo abrirla. Y esta es otra. Muchísimas gracias. Ahora sí, si gustas pasar a la siguiente lámina. Muy bien. Entonces hablamos de algunas premisas básicas que nos permiten ubicar a la comunicación como una dimensión fundamental en la organización. A lo mejor algunas ya las comentamos, pero más vale que queden reiteradas. La comunicación no es un fin, la comunicación es una herramienta, número 1. La comunicación estratégica integral es un factor indiscutible para el logro de los objetivos de la organización y la proyección de la imagen de la organización. Y entonces es donde vemos que la comunicación pues va aparejada a la tarea que nosotros tenemos que hacer. Cuando les comentaba que es como darle mantenimiento al avión en pleno vuelo, pues sí, justo decir, y además de atender a los niños con cáncer, y además de atender la situación del programa de becas, y además de atender a las mujeres con violencia, o además de atender a las personas que tienen cáncer, pues tenemos que buscar las estrategias de comunicación para podernos proyectar. Pues sí, efectivamente, porque la comunicación contribuye a mejorar el entorno y la dimensión de la organización. Otra premisa fundamental es, sin confianza no puede haber comunicación. Entonces la comunicación parte justo de la confianza reiterada que vamos logrando acumular y ganar con los grupos con los que nos interrelacionamos, de esta manera holística que decíamos, ¿no? Y en ese sentido también vemos que el individuo es un permanente centro receptor de mensajes. Y si nosotros calculamos la cantidad de mensajes con las que nos intercomunicamos diariamente, pues son cientos de miles y los estímulos. Entonces realmente tenemos que competir con muchos actores para que la comunicación sea efectiva. Entonces tenemos siempre que buscar que nuestra comunicación sea llamativa, que sea oportuna, que sea suficiente, que sea de calidad, que sea creativa. Son varios los atributos y que los vamos logrando cada vez más, que vamos conociendo la dimensión de nuestros interlocutores. La siguiente, por favor. Componentes de la comunicación efectiva. En la organización vemos que se intercalan 3 tipos de estructuras que tienen que ver con la comunicación. La primera es la de significados, lo que se dice,
Luego otra es la de relaciones. Ay, aquí huele bien rico. Perdón, alguien tiene abierto su micrófono y está en una sesión particular. La de relaciones, ¿quién lo hace? Y la de operaciones, ¿cómo se hace? Y entonces, bueno, se interrelacionan en determinado momento. Entonces, ¿qué es la relación de significados? Es lo que se dice. ¿Qué es lo que hace nuestra organización? ¿Qué es lo que estamos declarando en nuestra misión y en nuestra visión y valores? Pues realmente es una declaratoria de lo que hacemos. Luego, ¿quiénes lo hacen? Cuando hablamos de justo de las diferentes áreas de nuestro modelo de intervención y cómo operan las áreas funcionales, damos cuenta de eso. Y luego los procesos y los procedimientos que tienen que ver con el día a día, pues son las operaciones de cómo se hacen. Y todo es importante, porque todo abona para que la organización logre justo ese entorno y esa proyección. La siguiente, por favor. Lo que no se comunica no existe. Entonces, es tan importante hacer las cosas bien como hacerlas saber a todos los grupos de interés. Lo que en términos coloquiales es decir que necesitamos de repente cacarear el huevo. Entonces, sí, pues tenemos que decir los logros, los logros, los alcances, los beneficios que ha tenido nuestra organización y, ¿por qué no?, también dar cuenta a lo mejor de los tropiezos, ya con un círculo de donantes cercanos, podemos decirle, oye, pues sabes que nosotros podríamos ampliar el ámbito de influencia de nuestro programa si contáramos con 2 donantes como tú, entonces si nos ayudaras a conseguir otros donantes, otros inversores sociales, pues podríamos incrementar nuestros logros y entonces también con los voluntarios, de repente pues valorar el trabajo, la aportación que tienen y hacerlos sentir bien de que sus aportaciones son súper significativas y nos hacen crecer. Entonces la comunicación también nos va potenciando nuestro día a día. La siguiente. El reto que tenemos en las organizaciones es la visibilidad. Es decir, que en nuestra localidad y en nuestro contexto la gente nos conozca y nos reconozca. Y cada vez es un poquito más difícil porque cada vez hay limitaciones de recursos y afortunadamente hay mayor número de organizaciones. Pero pues también nos complica un poquito más la cuestión. Entonces, ¿quiénes van a permanecer? Las organizaciones que son cada vez más profesionales, las organizaciones que hacen el esfuerzo de justo de ser conocidas y reconocidas. Es decir, que la gente sepa qué hacen, por qué lo hacen, cómo lo hacen y que reconozcan que en ese quehacer lo están haciendo de manera adecuada y profesional. La siguiente, por favor. La comunicación de una organización debe reflejar fielmente el corazón ideológico de la organización. Es decir, entendemos como core business o corazón ideológico nuestra misión, la visión de largo plazo y los valores. La misión no es otra cosa que la razón de ser de la organización. Cuando nosotros vamos con el notario, nosotros le decimos que nos establezca el objeto social de la organización. Y a la hora que nosotros tratamos de sintetizar ese objeto social de todo lo que vamos a hacer, establecemos o determinamos la misión de nuestra organización, que no es otra cosa que la razón de ser de nuestro proyecto institucional. Luego viene la visión de largo plazo, que normalmente es una visión a 5 años y que consiste en detallar la organización de cómo quiere ser percibida en un lapso de tiempo y hacia dónde quiere llegar. Entonces, por eso el corazón ideológico de la organización es fundamental para reforzar los aspectos de la planeación estratégica de la organización, en congruencia a periodos quinquenales. Entonces, una organización tiene planteada su misión 2021-2025 y ahora que concluye el 2025 va a plantear su visión 2026-2030. Y entonces va a trabajar estos próximos 5 años por encaminarse, acercarse, lograr lo que está planteando en su visión
Y una vez que lo logra, pues la va a volver a mover para 5 años más. Sin embargo, la misión y los valores siempre permanecen. La misión es la manera sintética de decir nuestra razón de ser, qué hacemos y qué sentido le damos. Y los valores son los principios fundamentales que guían nuestra conducta. Normalmente tenemos enunciados 4 o 5 valores que son los pilares fundamentales de nuestro ser y hacer, que nos permiten pues hacer crecer a la organización. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que ser lo suficientemente claros y lo suficientemente sintéticos y creativos de poder plantear en una lámina todo lo que sea relacionado con la misión, visión y valores de nuestra organización. En este caso, este ejemplo se refiere a una organización medioambiental del estado de Baja California Sur y que tiene que ver con ecología y medio ambiente. Y entonces, si ustedes ven, está muy bien ejemplificada la misión, la visión y el objetivo planteados en estos esquemas blancos. Luego, los engranes habla de algunos de los valores, ¿sí?, que pretende y algunos objetivos estratégicos que pretende la organización, y luego todo eso lo logra a través de 4 programas fundamentales que nosotros vemos aquí enmarcados, ¿no? El programa doradito, que es el de conservación de tierras, el azul fuerte, que es de pesca sustentable, el gris, que es de agua y ciudad, y el azul marino, que es de conservación marina. Y entonces vemos en las partes laterales que está realmente descrito nuestro programa. Entonces, una manera importante de poder plantear nuestra misión es que pudiéramos lograr misión, visión, valores, poderlo conjuntar en una lámina y que la podamos utilizar como un material fundamental que nos puede servir en la presentación anual, en el informe anual, en nuestra página web, en una conceptualización de nuestros programas y los modelos de atención. Y entonces les sugeriría que trabajaran para hacer este esquema. Igual en una misma lámina también pudieran plantear su modelo de atención. Estas láminas sintetizadas nos van a dar mucha riqueza y nos van a ayudar a compartir de manera muy sencilla información relevante de la organización. Si nos pasas la siguiente lámina, por favor. Acá, por ejemplo, es una organización que se llama Proeducación, y si ustedes ven, es un modelo de integración, prácticamente es como si fuera su modelo de atención. Analícenlo 2 minutitos, vean los componentes y ahorita lo platicamos. Para que alguno de ustedes me diga qué perciben en ese. Sin conocer Proeducación, ustedes me pueden dar una descripción clara de qué es esta organización por lo que están viendo en su diagrama. ¿Quién nos puede describir lo que hace esta organización? ¿Quién dijo yo? Yo, maestro, ¿qué necesita que describa yo? Sí, Lo por que favor, tú haz de cuenta, viendo esta lámina, ¿qué sugieres tú que hace Proeducación? Así con todo lo que tú estás viendo. Pues obviamente es generador de espacios educativos que inserta varias herramientas para un proyecto escolar y obviamente tanto factores internos como externos, ¿no? ¿Sí? Y entonces vemos que ese procedimiento, ese modelo de educación, pues tiene aspectos que van relacionados con la formación, la participación, la generación de espacios educativos a través de acompañamiento y evaluación y también de logro de alianzas. Y entonces podemos ver los objetivos que busca la organización, fortalecemos las capacidades de organización y participación de la comunidad, ofrecemos programas de formación integral a directivos de maestros y padres de familia de las escuelas, impulsamos la creación y mejora y aprovechamiento de los espacios,
hacemos equipo de acompañamiento y establecemos alianzas de colaboración y tenemos programas que van relacionados con los valores, con el aprendizaje innovador, con la protección y el medio ambiente. O sea, finalmente es una manera muy sencilla de poder articular estos elementos. Me gustaría que alguno de ustedes nos compartiera si es que tienen ya un esquema tanto de misión, visión y valores como de su modelo integral de acción o su modelo de intervención o el modelo de atención como lo conceptualiza no la te JAP. preocupes, yo te espero, Gaby, ya había hecho el espacio. Perdón, alguien estaba con el micrófono abierto. Sí, se ¿Alguien que les nos abrió. comparta? ¿Quién tiene algún esquemita similar y que nos diga qué beneficios le ha traído utilizarlo? ¿Quién tiene algún esquemita así? ¿José? ¿O Desiré? ¿Quién nos comenta? Guillermo Garrido, del Instituto Miri Pesado. Como tal, un esquema así en conjunto no lo hay. Si nos metemos en la página del instituto, por ejemplo, bueno, de la Fundación Miri Pesado, sí vienen en esta página desarrollado todo. Es decir, se plantea desde quiénes somos, los ideales que se tienen, los beneficiarios y demás. Asimismo, como bueno, misión, visión, valores, un poco de la historia del instituto y cómo estamos formados, y así como los objetivos. Pero sí se me hace muy interesante esta posibilidad de conjuntar toda la información en una sola imagen. Obviamente para la comunicación es más clara y más eficiente. Claro. Muy bien, entonces la invitación sería que empiecen a trabajar esto, traten de sembrar esa inquietud en el equipo profesional, es decir, no sé si ustedes son de la administración o de la comunicación, comentarlo y sí son elementos que sensibilizan a la gente y nos hacen tener una apropiación más rápida de lo que las organizaciones hacen y propicia un mejor entendimiento. Porque si tenemos estos esquemitas, entonces sí le podemos dar un poquito más de vida a algunos materiales para compartir, donde lo que queremos justo es generar una visión compartida. Decíamos que comunicación es poner en común. Entonces, de repente, si no lo hacemos en un esquema, imagínense este modelo de escuela integral de que estamos hablando de PROED o el otro modelo de la organización de medio ambiente, pues es información que a lo mejor está en 7, 8 hojas y a lo mejor no nos alienta a leerlo. En cambio, si lo vemos como esquemático y un mensajito, nuestro modelo de intervención es el siguiente. Nos da mucho más claridad y la comprensión es mucho más rápida. ¿Sí? Entonces también dense cuenta que en muchos aspectos justo la tecnología nos ha ido encaminando a que cada vez es menos información. Dense cuenta, por ejemplo, un informe anual, antes un informe anual de una organización era descripción, descripción, descripción y por ahí colada alguna imagen. Ahora son muchas imágenes y muchas viñetitas. Antes era muchísimo texto. Y vemos cómo la emergencia de las redes sociales nos han hecho que las comunicaciones sean mucho más sintéticas, estén mucho más resumidas y también sean mucho más contundentes, ¿no? Entonces sí los invitaría a que tengan estos dos elementos y que les ayudan, aparte que es un buen ejercicio de sensibilización con el equipo de trabajo para en una mañana, en una junta, a lo mejor llegar a estos dos esquemas. ¿Algún otro comentario? Gracias, Guillermo. Bueno, También vamos a tenemos la pasar. manita levantada de Minerva. No sé si todavía Perfecto, gustes Minerva, participar. adelante. Ay, no, me quedé con la mano, creo que levantada, pero de todos modos No, comparto pues ahora hablas. No, no es cierto. que nosotros tenemos un esquemita más bien de la teoría del cambio. Bueno, si Ajá. lo tienes a la mano que lo pudieras poner en el chat Es que no y se nos puede comentar. en el chat. Sí, la Ese imagen va a estar muy viene chiquita, pero la gente ahí lo puede ver. viene desde la
página. Entonces, en la página es como la tercera slash. Ujú. Pero Bueno, y ahí a entonces la veces el teoría del tema, cambio la tienes sintética. pues sí la tenemos sintética, pero yo creo que el gran problema es que los de adentro pues lo podemos entender muy bien, pero como que hacia afuera, por ejemplo, PROE, pues más o menos Sí, yo sé lo que hacen, pero tú haciendo este ejercicio de nada más viendo aquí el esquemita, pues a veces no sabes si va con los escuelas, si van con los directivos, si van con alguien externo, si van a la escuela como de padres, o sea, como que, digo, y queriendo o no queriendo echar de menos este trabajo tan bien elaborado que han hecho, ¿no? Pero creo que a veces es lo que ocurre cuando otra mirada nos ve y como que a veces siempre se pregunta, ¿pero qué hacen, no? ¿Pero qué hacen? claro. Bueno, y entonces no, justo nos acabas de dar un elemento súper valioso. Entonces imagínate ahorita ya hicieron un esfuerzo por sintetizar y de repente hay una falsa percepción, dicen, bueno, ¿y ellos entonces qué hacen? Porque justo, a lo mejor ellos dicen, a lo mejor son una escuela, ¿no? Ellos dan atención a las escuelas. Y entonces justo, pues es ver para que logremos una visión compartida, que no haya una distorsión. En términos de comunicación, haz de cuenta, la comunicación siempre tiene una intencionalidad. Yo, por ejemplo, ¿cuál sería la intencionalidad de la comunicación en este taller? Bueno, pues es un proceso de capacitación y entonces yo lo que pretendo en muy poco tiempo, en 4 horas, transmitirles una inquietud de mejorar sus comunicaciones y darles algunas herramientas. Pero pues yo también podría echarles aquí un rollo novelesco y meter 500 diapositivas y entonces ustedes se van a perder en un mar de información. Entonces, ¿qué pongo? Unas de complemento y 2 o 3 laminitas, como la de quienes comunicamos, que comunicamos, y la que leímos colectivamente, y la de la visión holística de la comunicación, y entonces dices, caray, pues con esas las voy construyendo, entonces vamos logrando justo un entendimiento común. Entonces, sí es importante que veamos que nos reditúa lo que vayamos invirtiendo en mejorar nuestros materiales y que tenemos públicos diversos, ¿no? Unos son los públicos internos, que a lo mejor sí logran un entendimiento porque pues, necesitan saber el objetivo del programa y justo la teoría del cambio y algunos aspectos importantes de la evolución de la organización. Pero a lo mejor un donante no es tan clara el que le demos tan al detalle la información y sí queremos que tenga un buen entendimiento para decir el alcance de nuestra organización. Entonces, invitarlos a que sí generen estos materiales que les van a ser siempre de utilidad para el beneficio de la organización. La siguiente lámina. ¿Qué nos ayuda la comunicación? La comunicación nos ayuda también a exponer justo la visión de la organización. Y aquí decíamos que una organización se sustenta porque la comunidad lo desea. Y la organización puede hacer lo que la sociedad necesita. Si nosotros vemos la temática, pudiéramos hacer aquí ahorita un inventario de los 49 que están participando, que me dijeran cuál es el objeto social de su organización o que me detallaran la misión, vamos a ver que todas están cumpliendo con una necesidad patente de la comunidad y la comunidad quiere que ese problema o se resuelva completamente o se disminuya o tenga alguna alternativa. Porque hay acciones que son de nuestras organizaciones, son subsidiarias y no se va a solucionar completamente el problema, pero sí está contribuyendo de manera eficaz a aminorarlo. Y también la situación es que las organizaciones hacemos lo que la sociedad necesita. Si no tuviéramos esa necesidad, nuestras organizaciones no tuvieran gente, beneficiarios, y a la larga tendrían que cerrar. Y obviamente que si fuera que las organizaciones cerraran porque cumplieron con su cometido, pues sería padrísimo, ¿no? Es más, sería nuestra utopía que la noche del 31 de diciembre del 2025 todas las organizaciones bajáramos la cortina y cerráramos la puerta.
diríamos, no, pues qué padre, y misión cumplida, ¿no? Ya no tenemos problemas, pero la realidad es que no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Logramos esta exposición de nuestra visión para sumar más gente a nuestra tarea con comunicación, un elemento, con transparencia, con movilización de recursos y también con creatividad e innovación. Y ahí nos damos cuenta de que hay muchas organizaciones que atienden adicciones, por ejemplo, o que atienden adultos mayores, pero cada una de ellas lo atiende de manera particular porque tiene un modelo de intervención diferente y es lo que le da un sello y una personalidad distinta. Y entonces habrá instituciones, por ejemplo, que ayuden a la rehabilitación de personas con adicciones, que solo tenga que ver con los aspectos terapéuticos y asistenciales, y habrá otras que tienen talleres productivos y reinserción social a la gente a la vida productiva. Y entonces, ¿qué va a hacer? Pues va a ser el que tenga una visión más amplia, el que tenga criterios de creatividad e innovación, pues va a ser a la larga el que pueda tener mucho más influencia, ¿sí? Y bueno, ver que son pocas las organizaciones que realmente concluyen porque cubrieron con su misión. Entonces, bueno, la comunicación ahí juega un papel determinante. La siguiente, por favor. Todos estos elementos también van a tener aspectos fundamentales que nos van a servir para diferentes componentes. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de componentes del caso. Y toda esta comunicación que estamos manejando, si la sistematizamos, además de meter la misión, que es el porqué del proyecto institucional, la visión y los valores con las metas, que es el qué de la organización, los objetivos, que son los cómo, y metemos los programas, cómo se toman las decisiones en el consejo o en el patronato, qué recursos humanos tenemos, qué modelos de atención estamos utilizando, qué medios tenemos para el servicio de la organización, cómo están nuestras finanzas, cómo es nuestra planeación, y hablamos un poco de historia y de logros, estaríamos sistematizando la información para esbozar nuestro caso institucional. Y el caso institucional sería una herramienta de comunicación para la causa de primer orden. Y entonces esta información la tendríamos que manejar, y la tendríamos que manejar todos los empleados y los voluntarios y los patronos de la organización para poder movilizar recursos para la organización. Entonces imagínense que nosotros empezamos a consolidar un guión para poder hacer una presentación de 3 minutos para dar cuenta de lo que es nuestra organización y dar a la gente la información clara y también plantear la necesidad de X requerimiento de recursos. Entonces, para ese sentido, tendríamos que hacer un ejercicio de plantear en 3 minutos qué es lo que hace nuestra organización. ¿Quién se anima? Damos ahorita un minutito para que sistematicen sus notitas y que en 3 minutos nos presente a su institución y que nos presente una necesidad concreta y que luego evaluemos todos de manera positiva y cordial si la información fue oportuna, suficiente y nos motivó a conocer más del proyecto. ¿Quién se avienta? Esa sí es aventarse al ruedo con valor. Desiree Ballinas. Listo, profesor. ¿Ya? Entonces, algún voluntario que también levante la mano y que tenga un cronómetro y nos cuente 3 minutos y que nada más le diga listo, y cuando se acabe el tiempo que nos diga tiempo. ¿Quién nos hace favor? Si gustan los apoyo, profesor. Bueno, ¿quién dijo? Nada más para que Fer nos haga favor de también tenerte con el micrófono abierto. Sí, yo, Fernanda. Y Fernanda nos va a Desiree. ayudar. Entonces tú le das la salida a Desiree. Respira profundo, Desiree. 1, 2, 3.
Muy bien, nosotros pertenecemos a Fundación Alzheimer, alguien con quien contar. Dije nosotros porque está también Xochitl Ortiz, que es colaboradora de esta institución. Nuestra misión es atender en centro de día a personas mayores con demencia tipo Alzheimer y similares a través de programas de rehabilitación cognitiva, terapia física y cuidados de la salud, socialización, proporcionados por un equipo multidisciplinario. Nuestra visión es ser el centro de día modelo en Ciudad de México al cuidado y atención de la persona mayor con Alzheimer y demencias similares. Nuestras metas, ya se me perdieron. Nuestras metas es valorar y apoyar a las personas con demencia tipo Alzheimer en Ciudad de México, Alcaldía Benito Juárez. Nuestros objetivos. Objetivos es dar una mejor atención a personas con Alzheimer, tener una nutrición adecuada para personas con Alzheimer y que tengan una vida alegre. Programas y servicios que tenemos. Nosotros tenemos como servicios la valoración y diseño de un programa establecido para la persona con Alzheimer, apoyo a familiares de personas con Alzheimer, vigilancia de la salud de cada uno de ellos, terapia ocupacional redirigida para fomentar y reeducar las actividades de la vida diaria, estimulación cognitiva individual y grupal, rehabilitación y estimulación física para mejorar capacidades motrices y una nutrición adecuada y balanceada de acuerdo a la persona mayor. Nuestros medios que tenemos para ofrecer el servicio es un centro de día, un edificio precioso diseñado arquitectónicamente para la atención de la persona mayor con demencia tipo Alzheimer. Nuestras finanzas principalmente dependemos o estamos sujetos a las cuotas de recuperación y a los donativos que amablemente nos dan diferentes empresas. Planeación y desarrollo, eso, profesor, no le entendí. ¿Qué tengo que decir? No te preocupes, ahorita lo vemos después, no hay problema. Historia y logros, bueno, somos la primera institución en América Latina en atender a personas con demencia tipo Alzheimer. Esta institución se fundó hace 40 años y formalmente hace 30. Y los logros que hemos tenido es atender a más de 10,000 personas con demencia tipo Alzheimer en Ciudad de México y Querétaro. Muy bien. Bueno, realmente, vean, 3 minutos, a lo mejor te dijeron todo mundo, híjole, es poquitísimo, y a la hora que estás hablando no es tan poquito. Creo que, bueno, aquí fue un ejercicio y obviamente no te preocupes, trastabillaste un poquito en objetivos y alguna cosa, pero no quedó clara, pero fuiste bastante fluida. El único comentario que yo tendrías que decir 2 cosas. Hola, muy buenos días, soy Desiree Ballina, soy la psicóloga de la organización, o soy voluntaria, y tengo el gusto de estar acompañada de fulanita de tal que tiene el cargo, y de tal, y nosotros venimos a platicar de todo lo que nos dijiste. Y acuérdate que lo que quieres es motivar a la gente a que se sume. Entonces, lo importante era que tú hablaras justo de decir las finanzas, en el sentido de decir, nosotros tenemos actualmente 173 pacientes, de los cuales 42 van en escuela de día todos los días, 86, no sé, una radiografía de cómo está la población y que nos dijeras el costo para que a la larga nos pudiéramos involucrar. Ok. Y entonces, bueno, tú organizas y ligas la información, si, como a ti se te haga más fácil, pero si nos hablaste, bueno, de la problemática de la enfermedad, de algún tipo de las tareas, nos dijiste que estás en Benito Juárez, nos dijiste que el edificio está súper padre, entonces habría que ver justo, y también cuál es su ventaja competitiva, cuál sería la diferencia de tu organización con otras organizaciones Uno, que atienden justamente el Alzheimer. edificio. Exactamente el edificio. El edificio está diseñado para personas con demencia tipo Alzheimer.
En ningún lugar en América Latina existe tal cosa. En Y a ninguno. ver, eso nosotros que no tenemos justo el conocimiento, ¿qué implica? Que a lo mejor que tiene, bueno, por decirte, a lo mejor nos dices, no, pues no tiene escalones, solo tiene rampitas, no tienen, no sé qué, tiene pasamanos por todos lados, no sé. ¿Cuáles serían las características arquitectónicas que lo hacen diferente y que se orienta a la población de Alzheimer? La característica principal es que no tiene escaleras, es circular y es una rampa. Y eso permite que las personas puedan caminar y deambular sin riesgo de caída. Ah, mira. Porque cuando la persona empieza a perder su capacidad funcional y sobre todo a tener una marcha difícil, este tipo de construcción hace que ellos lo puedan hacer sin riesgo y que puedan seguir ejercitándose. Y tenemos nada más 2 niveles, pero ellos pueden estar arriba o abajo sin tener el problema de un escalón o de una visualización diferente, porque las personas con demencia tipo Alzheimer pueden tener una visión que les dé miedo, por ejemplo, el pasto, que vean huecos donde no los hay. Y este edificio fue diseñado para que eso no suceda. Aparte de todas las amenidades que tenemos gimnasio especial, tenemos mecanoterapia y el modelo de atención hace que todo sea disciplinado. A diferencia de otras instituciones en las que les ponen a hacer terapia ocupacional, pero no está disciplinada, no está cuantificada. Es decir, nosotros valoramos cada 3 meses a nuestros usuarios para ver el grado de avance o de retraso en cuanto al avance de la enfermedad. Muy bien, perfecto. Otro aspecto importante, acuérdense que entonces la comunicación tiene el sentido de nutrir la información. Entonces, acá si estamos hablando del caso, es para allegarnos recursos. Entonces, también tenemos que ver cuál es la forma más adecuada para sensibilizar a la gente. ¿Qué tal que entonces tú nos comentas y dices, nos comentas misión, visión, valores, nos dices cuánto cuesta la atención integral y nos dice la atención integral de una persona cuesta tanto al mes como para sensibilizarnos y al final nos cierras la opción de decir necesitamos que nos apoyen con 5 personas, con 10, con X, de acuerdo al monto. ¿Y qué tal quedase la anécdota y les quiero platicar de doña Cuquita? Y entonces doña Cuquita es una señora que tiene 81 años, tiene 7 años de padecer Alzheimer, fue de las primeras personas que entraron a nuestra, y ella misma nos ha comentado de tal y tal y tal. Y nosotros hemos observado que en nuestro edificio, que por cierto es muy funcional porque no tiene escaleras, porque está hecho especialmente para tal y tal y tal, nos vas compenetrando mucho más en el tema. Ok, sí. De hecho, tenemos un video, profesor, y en el video pues es mucho más fácil irle diciendo a la gente, tenemos 30 años, tenemos este edificio precioso, la gente se la pasa muy bien, tenemos actividades físicas, y ahí sí, en un minuto decimos todo lo que queremos, porque no es un tema fácil, sobre todo porque no podemos tener un testimonial de un usuario, pero sí tenemos de la familia. Muy bien, perfecto. ¿Alguien más que nos quisiera compartir este ejercicio? ¿Quién nos... Yo, profesor, es en relación a lo que comenta la compañera, ¿no? ¿Qué valor agregado ella tiene y la hace diferente? Creo que eso sería como algo que comentar aquí, siendo muy proactiva, de que efectivamente, como dice, ¿no? Ella pues es pionera en el tema de instalar este tipo de centros para la atención a personas con Alzheimer. Conozco un poquito el tema. Y algo aquí que, como usted bien lo señala, en su meta, pues yo creo que ahí sí sería como poner un número de atención, porque yo creo que ellas sí tienen las cifras más o menos cuántas personas aquí en la Ciudad de México tenemos con ese padecimiento. Y yo creo que eso también sería algo como incentivar a las personas de que, mira, yo atiendo, no sé, 1,000 personas entre Ciudad de México y Querétaro. Entonces creo que es como se dice coloquialmente, cacaraquear lo que están haciendo para incentivar a las personas que tienen un familiar, un conocido o amigo. Oye, mira, vente acá Benito Juárez, hay un centro, y pedir una valoración y creo que sería también lo que usted comentaba, ¿no?
a lo mejor no mencionar costos, pero sí costos accesibles, nos ajustamos a tu economía, ven, visítanos y agenda tu cita, no sé, algo así. Perfecto, muy bien, excelente. ¿Alguien más que quisiera hacer un comentario para enriquecer la presentación de la compañera? ¿Alguien que quisiera poner su información como ejemplo? ¿Alguien se anima? ¿Con confianza? ¿No? Yo igual, Sandra. Bueno, entonces, Sandra, si nos haces favor, ahorita esperar la llamada de salida de parte de Fer. Y también igual, cuando tú acabes, ella que te diga tiempo se terminó, si te excedes tantito, no importa, pero sí para que luego tengamos la medición del tiempo. Perfecto. ¿Lista, Sandra? Permíteme. Te va a dar la salida Fer ahorita. Ah, sí, me reporto. Vale. Ya Una. lista. Vale. 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Sandra Corona, soy administradora del Hospital San Agustín. Estamos ubicados en la calle de Jerez 51, Colonia Insurgentes Mixcoac. En nuestros servicios que prestamos es con una diversidad de médicos especialistas a bajos costos. Tenemos el costo de 500 pesos de especialistas desde pediatría, ginecología, bariatras, nutriólogas, etc. Y creo que nuestros costos están muy accesibles por el hecho de ser especialistas médicos que trabajan no solo en nuestra institución, vienen de lugares con mucha experiencia y eso es lo que nos diferencia del resto de los hospitales de la zona, que tenemos costos muy preferenciales y contamos con hospitalización, contamos con laboratorio y contamos con rayos X, mastografía, ultrasonido y los esperamos, visítenos para agendar una cita y estamos a sus órdenes. Muy bien, ¿no? Pues te fuiste hasta menos de los 3 minutos. Sí, perfecto. Ahí la única cosa es que ahí estuvo más orientado, que sí es comunicación mercadológica, más orientado a los usuarios. Pero acuérdate que el ejercicio lo habíamos orientado hacia los donantes. Entonces, ¿qué complementarías hacia los donantes? ¿Qué nos comentarías? Sí, profesor, se me pasó eso, me emocioné tanto en la estrategia mercadológica, discúlpeme, pero No te sí creo que preocupes. ahí se me fue hacia los donantes y mencionar metas y mi población de atención. Creo que eso fue algo que a ellos les serviría mucho para mi donante. Oye, pues a cuánta población atiendes, ¿no? Y pues Claro, mencionar las alcaldías también, ¿por qué no? Claro, y a lo mejor un dato significativo, si tú nos dices, es un ejemplo, y nos fundamos en el año de 1987 y a la fecha, en 40 años de servicio, hemos atendido 12,000 pacientes. ¡Ah, qué bárbaro! Ah, sí, Y que porque por dejen cierto, orgullosamente es una construcción de 1922. ven nada más, qué bárbaro, no, pues sí. Entonces creo que ahí me faltaron elementos, pero no lo enfoqué a los donantes porque ahí sí me hubiera aventado, me hubiera lucido con mi construcción, porque es un hospital que hoy en día es el único que tiene fuentes, un jardincito y que los grandes hospitales no tienen. Es cuanto. No, pues muy bien, y ahí entonces imagínate el dato de una institución centenaria, pues lo que representa, ¿no? Entonces tenemos más de 100 años de estar cumpliendo con las necesidades de la sociedad mexicana, con calidad, con calidez, con innovación, y ahora nuestra planta física tiene esto y esto y esto, y lo demás que nos comentaste de la diversificación, a lo mejor de decir, y contamos con 14 servicios o 23, no sé los que tengas, y destacan nos dijiste, nutrición, pediatría, X, los que comentaste. Muy bien. Bueno, pues esta es la información que tenemos que ir trabajando y que vayamos adecuando. Y justo yo creo que es un buen momento el cierre del año como para ir preparando nuestros materiales para
para el año que entra. Igual cuando entremos a la parte de relaciones públicas, una parte de relaciones públicas es elaborar noticias, de cómo lo que nosotros hacemos se podría convertir en una noticia. Entonces van a ser unos ejercicios igual así sencillitos que vamos a hacer en la sesión siguiente como para que vayan estando en cuenta. Vamos a avanzar con 1 o 2 láminas más porque nos quedan 4 minutitos para concluir la sesión. En el Inter, si alguien tiene algo que comentar, alguna duda, que hable hoy o calle para siempre. No, no es cierto. Callen un ratito, no es cierto. ¿Alguien alguna duda, algún comentario, algo pendiente? Fer, la siguiente, porfa. Bueno, entonces de estas herramientas de comunicación para la causa es la representación clara y organizada de información de la institución que debe ser comprendida por los miembros de la organización y en particular en aquellos que se dedican a la procuración de fondos. Entonces tenemos que tener como, hagan de cuenta, a lo mejor podría ser para todos, ¿no? Idea de procuración número 1 y entonces hablamos de los servicios. Idea de procuración número 2, pues a lo mejor que imagínense la compañera lo que necesita es un mastógrafo nuevo y cuesta $1,000,000. Bueno, va a ser diferente de lo que está haciendo de comunicar a los beneficiarios. O va a ser diferente si de repente quiere información, perdón, o quiere recursos para no sé, ampliar la capacidad instalada o algún tipo de consulta. Y entonces, bueno, es importante para que tengamos información adecuada, que utilicemos para promover nuestro liderazgo, que podamos manejar nuestros materiales de promoción y finalmente es una manera de darle continuidad al trabajo. Entonces, a la larga, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos ver qué elementos tenemos que tener de comunicación administrativa, qué elementos tenemos que tener de comunicación institucional y qué elementos tenemos que tener de comunicación para la causa. Entonces, bueno, si nos interesa en comunicación administrativa, pues hay que hacer un documentito de cómo documentamos la junta de 5 minutos al día, diariamente, o cómo fundamentamos el uso de WhatsApp para mantener informado al público interno. A nivel de comunicación institucional, pues a lo mejor la necesidad de hacer nuestro informe anual. O sea, vamos identificando algunos medios que sean importantes y que, bueno, actualmente sí es indispensable, pues que contemos con ellos. Actualmente, por ejemplo, una organización que no tenga página web es el equivalente a un niño sin acta de nacimiento. Y entonces imagínense, pues queda completamente fuera de contexto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente. Yo creo que con esa concluimos. Si alguien nos comenta qué medios utilizan normalmente y que nos dijera a nivel de comunicación administrativa estos, a nivel de comunicación institucional estos otros, a nivel de comunicación mercadológica estos otros. Y les hago el antecedente. Todas las organizaciones tienen por lo general un folletito institucional, pero la verdad piensan que con ese folletito institucional nos va a servir como para atender todas las necesidades de comunicación con todos los medios y no puede ser posible. El folletito debe de estar bien pensado y está orientado a ciertos públicos. Entonces, alguien que nos comentara qué medios utiliza y si considera que los utiliza bien, y con ese ejercicio cerramos. ¿Alguien de los que no hayan intervenido? A ver, José Martínez. O Ajax. Sin pena. ¿Alguna manita, Fer, que esté por ahí levantada? No, no tenemos manitas levantadas, profesor. Pues una que tú selecciones. No sé si guste participar. Ay, Francisco Sánchez fue el primero que me apareció. Bueno, creo que no se están animando. Bueno, va a ser tarea para la próxima. Vamos a iniciar Menciona la que no tiene el sesión. micrófono.
Ya, perfecto. Bueno, José, al quien le pidió que participara, no tiene micrófono, por Ah, eso no pudo participar. muy bien, bueno, te agradecemos, José. Bueno, si quieren, vamos a dejarle hasta aquí. Iniciaríamos la siguiente sesión con este ejercicio y no sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario. Bueno, les vamos a hacer llegar entonces los materiales al final de la segunda sesión. Bueno, pues Perfecto. muchas gracias, Fer, y nos estamos viendo mañana, mismo canal y misma hora.